Buenas noches, profesora. Nosotros somos el grupo número 8, conformado por Amanda Paredes, Ángela Núñez, Martín González, Zoila Cruces, Hugo Cremona y les habla Jimena Rodríguez. En esta ocasión nosotros vamos a presentar un tema bastante polémico y a la vez bastante importante, es el feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio, también conocido como femicidio, es la forma más extrema de violencia de género. En inglés, gender-based violence. Se define como el asesinato internacional de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La violencia contra mujeres es un atentado a los derechos humanos y, evidentemente, el feminicidio es la máxima expresión de la violencia. Según la OMS, la mayoría de los casos de feminicidio son cometidos por parejas, exparejas, y también implican abusos continuos en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual, situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o recursos que su pareja. Hay tres tipos de feminicidios, hay tres categorías: feminicidios íntimos, no íntimos, feminicidio por conexión. Los íntimos son asesinato de mujeres por parte de las parejas o exparejas, no íntimos de mujeres por parte de las personas, por parte de personas con las que no han tenido ninguna relación íntima, por conexión, que se da en aquellos casos en los que las mujeres fueron muertas en línea de fuego de un hombre que pretendía matar a otra mujer. Causas del feminicidio: violencia de padres, ausencia de afecto, socialización primaria. Consecuencias, evidentemente, la violencia, establecimiento de pareja dentro de la adolescencia. Dentro del marco normativo de protección de los derechos de las mujeres ha pasado por diferentes etapas. En el 2011, el artículo 107 de la ley número 28819 del Código Penal incorporó el delito de feminicidio en su contexto íntimo, el cual se restringe los supuestos del delito de parricidio. En el 2013, la ley número 368 se modificó del Código Penal y del Código de Ejecución Penal. Se incorporó el artículo 108b en el Código Penal del feminicidio, definiéndolo como homicidio de una mujer por su condición, ¿no? En el 2017, decreto legislativo número 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, agregándose al artículo 108b tres agravantes, ¿no? 1, si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 2, si la víctima fue sometida para fines de lucro, como la trata de personas. 3, cuando se comete a sabiendas de presencia de hijos, niños, adolescentes que estén bajo el cuidado de la víctima. En el 2018, la ley 30819 se modificó el artículo 108b del Código Penal, incorporando la tipificación del delito de feminicidio como una modalidad del delito de homicidio calificado. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Ahora vamos a presentar un cuadro comparativo entre la Ley 2660 de protección frente a la violencia familiar y la Ley 30364, que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Uno de los puntos de comparación es que anteriormente se limitaba a sancionar la violencia familiar en aquellos actos cometidos únicamente por personas vinculadas a la familia de la víctima. Actualmente se reconoce ya el concepto de violencia contra las mujeres por su condición de tal, por un tema de género. La violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes por un tema de vulnerabilidad. Además, se constituye anteriormente la violencia familiar ante cualquier acción que cause daño físico, psicológico, en este caso también maltrato sin lesión o alguna amenaza. Actualmente ya existen distintos tipos de modalidades de violencia que incluyen la violencia contra la mujer, el feminicidio, el acoso sexual, el hostigamiento sexual y también la trata de personas. Entre muchos de estos tipos de violencia también se encuentra la violencia contra el grupo familiar. Y muy aparte de los que se mencionaron en la antigua ley, en la actual se implementó la violencia económica y la violencia patrimonial. Además, la Policía Nacional recibía en este caso anteriormente en todas sus delegaciones policiales
las denuncias de las víctimas y realizaba las investigaciones preliminares. Actualmente no es así. La policía, muy aparte, o cualquier ministerio público que reciba estos hechos de violencia, muy aparte de la denuncia, se realiza una ficha de valorización de riesgo, la cual está orientada a promover medidas de protección para las víctimas con la finalidad de prevenir estos actos de violencia, unos nuevos actos de violencia como lo son el feminicidio, que es bastante recurrente en el Perú, lamentablemente. Y otro punto es que se promovía anteriormente a nivel educativo, solo a nivel educativo, el tema de los valores éticos o también las causas de la violencia familiar. Actualmente se establece la reeducación de las personas agresoras sentenciadas. Esto lo hace el Instituto Nacional Penitenciario a través de tratamientos y rehabilitación a los agresores. A continuación, mi compañera Amanda va a seguir con otros puntos de comparación sobre estas dos leyes que son parte de nuestra investigación. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a continuar detallando algunos puntos diferenciales entre la Ley 26260 de protección frente a la violencia familiar y la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En el punto número 5 vemos que en la Ley 26260 no se enumeraban ni desarrollaban los derechos de las víctimas ni las consecuentes obligaciones estatales. En la Ley 30364 se maneja con 6 principios rectores de interpretación y aplicación de esta ley, los cuales son el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia, el principio de la debida diligencia, el principio de interés superior del niño y el adolescente, el principio de intervención inmediata y oportuna, el principio de sencillez y oralidad, el principio de razonabilidad y proporcionalidad. En el punto número 6 de la Ley 26260 vemos que la Policía Nacional en todas las delegaciones policiales recibía las denuncias por violencia familiar y realizaba las investigaciones preliminares correspondientes, tal como lo indica el artículo 4 de esta ley. En la Ley 30364, la denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente ante la policía, las fiscalías penales o de familia y los juzgados de familia. En los lugares donde no existan estos últimos, también puede presentarse ante los juzgados de paz letrado y juzgados de paz. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta el acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos, tal como lo indica el artículo 15 de esta ley. Es importante determinar en este punto que la denuncia, al hacerse directamente al juez de familia sin intervención de la fiscalía, acorta el tiempo de respuesta y garantiza que el juzgado conozca de forma inmediata la situación de la víctima. En el punto número 7 de la Ley 26260, el fiscal convocará a la víctima y al agresor a audiencia de conciliación para buscar una posible solución que permita el cese de los actos de violencia. Son nulos los acuerdos que legitimen los actos de violencia y aquellos referentes a la renuncia de los derechos de la víctima. Para dicha conciliación podrá requerirse el apoyo psicológico correspondiente. Esto lo indica el artículo 13 de esta ley. En la Ley 30364 podemos ver que en el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar está totalmente prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. La reconstrucción de los hechos debe practicarse sin la presencia de aquella, salvo que la víctima mayor de 14 años así lo solicite. Esto lo dice el artículo 25 de la Ley 30364. Es importante mencionar en este punto que al prohibirse la conciliación, se protege la integridad física, psíquica, sexual y patrimonial de un ser humano, lo que determina la pérdida del interés privado y se puede actuar de oficio. Esto pasa sobre todo en el caso de que hay víctimas que después de poner la denuncia se desean retractarse por diferentes hechos, de repente porque la pareja las convenció de el supuesto cambio, o por coacción, temor, etcétera, ¿no? Diferentes puntos. Entonces, en esta ley, al prohibirse que
haya una conciliación, la denuncia sigue su curso, aún así la víctima desee finalizarla. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Me llamo Martín González. Bueno, voy a hablar del punto número 4, que trata sobre el impacto del feminicidio en el Perú a nivel social, cultural y económico. Antes de eso, me gustaría explicarles que el impacto social se asocia a las consecuencias que genera una acción en el seno de una comunidad. El impacto a nivel social trata sobre la vulneración del interés superior del niño, que es un punto, que es la desprotección familiar hacia los hijos. Los hijos se quedan sin cuidado familiar a causa de los feminicidios, porque en los hogares hay violencia física y psicológica que se ejercida sobre la madre. También tenemos los problemas conductuales y emocionales. La violencia contra la mujer afecta de manera muy directa el desarrollo físico y emocional de la infancia. Y estos pueden presentar estrés crónico, ansiedad, depresión, retraimiento, problemas sociales, problemas de conductas y problemas de atención. Otro punto es bajo rendimiento y deserción escolar. Hogares con violencia hacia la mujer afecta el desarrollo infantil en el ámbito educativo. Esto se reflejó en el bajo rendimiento escolar, mayor probabilidad de reprobar el año académico y menor asistencia a clases. Años perdidos debido a muerte prematura. Entre el 2011 y el 2015 se perdieron 16.567 años de vida como consecuencia de haber sido víctimas de feminicidio. Bueno, esto es esperanza de vida. Impacto a nivel cultural. Perpetuación de una violencia generacional. Los hijos que provienen de familias donde existe violencia pueden empezar a normalizar actitudes violentas y de desigualdad, ya sea como agresor o como víctima. Referencia intergeneracional de la violencia, la producción de patrones violentos tras haberlos absorbido como si fueran normales. Bueno, tenemos otro punto que es la romantización del amor. Se considera vínculo amoroso como algo sin contradicciones, sublime y en lo posible eterno. Incluye la idea de la apropiación de la mujer por parte del hombre. Esto evidencia una clara jerarquía del hombre. La mujer puede ser exhibida como una prenda hermosa y el varón supone que adquiere el poder para garantizar y premiar la sumisión de la pareja con regalos y dinero. Con esto surge el soporte de la violencia. También puede adquirir el poder de castigar sus supuestas fallas o en sus subordinaciones. Bueno, el impacto a nivel económico representa un 3.7% del PBI. Las empresas y el Estado gastan 3.700 millones cada año en atender la violencia de género, que esto se ve reflejado en gastos de atención médica, asesoría legal, costos por deudas y el costo de oportunidad perdido por el descenso de los niveles productivos, que esto se ve reflejado en las empresas. Por otra parte, los hijos de las mujeres afectadas también comprenden un efecto directo al PBI futuro, por el ausentismo a clases y el fracaso escolar. Dependencia económica apoyada en el hombre. Esto hace que las mujeres no los denuncien. Bueno, la orfandad genera también un gasto. Como por ejemplo, los niños que pasan a ser huérfanos reciben un subsidio por parte del Estado para cubrir ciertos gastos como alimentación, salud, terapias para recuperación, entre otros. El gasto económico también viene para los familiares, al no alcanzar el dinero que reciben por parte del Estado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. En el punto 5 encontramos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sustento constitucional de regular el feminicidio en Perú? En el artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En el artículo 224, literal H, dice que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. En la Constitución no encontramos una diferenciación entre el hombre y la mujer. Más bien encontramos artículos en donde vemos siempre la igualdad como un derecho fundamental. En el inciso 2 del artículo 2 podemos ver que dispone que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Pero si bien es cierto, el principio de igualdad reconocido, prescrita en nuestra Constitución política, no indica una prohibición de diferenciar, sino que es compatible con el trato diferenciado siempre que la diferencia jurídica persiga un fin legítimo y que las consecuencias de la diferencia no sean desproporcionadas. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué se establece el feminicidio como un delito especial? En el Perú el feminicidio es un delito autónomo.
Desde el 2013, mediante la Ley 38068, se incorporó el artículo 108 en el Código Penal, que sanciona incluso con cadena perpetua a las personas que matan a una mujer en determinados contextos. Es un delito doloso, porque existe comprensión y voluntad del autor, estando presente la intención de matar. El sujeto pasivo es la mujer, que desde la perspectiva de género se encuentra en desigualdad con el varón y en una posición vulnerable en las relaciones de poder. El Decreto Legislativo 1323 incorpora el agravante en el supuesto de cometer delitos a sabiendas de la presencia de las hijas, de los hijos, de la víctima o de los niños, niñas, adolescentes que se encuentran bajo su cargo. La cadena perpetua se deberá aplicar cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes. La Ley 30068, que incorpora el Código Penal en el artículo 108b, lo define como el homicidio de una mujer por su condición de tal, es decir, por el hecho de ser una mujer. Entonces, la pregunta, ¿no es acaso un homicidio como otro cualquiera? Desgraciadamente, la violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad cometida contra los derechos humanos en nuestros tiempos. La violencia en el ámbito familiar, conocida también como violencia doméstica, tiene entre sus víctimas un número desproporcionado de mujeres. En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. A lo largo de la historia se ha podido constatar que la mujer cumple un rol determinado socialmente, es decir, que se ha ido construyendo una realidad donde lo femenino es inferior a lo masculino. Las estadísticas de violencia contra las mujeres ponen al descubierto la existencia de una tragedia de dimensiones mundiales desde el punto de vista de los derechos humanos. Buenas tardes, ahora voy a compartir la data sobre el nivel de feminicidio por distritos en Lima. Como ya se sabe, el feminicidio y la violencia contra la mujer es una problemática social que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. Y pues debido al número alto en estos casos y de grado de violencia contra la mujer, es que las autoridades correspondientes empiezan a examinar esta tendencia a través de estas estadísticas, para que puedan darle seguimiento, evaluación y comparabilidad en estos casos de feminicidios. El incremento de los indicadores estadísticos de feminicidios y de la violencia contra la mujer reflejan una importancia en la mejora de las políticas sociales de protección contra la mujer, incorporando pues acciones estratégicas, indicadores y metas. Aquí podemos apreciar un cuadro estadístico del Distrito de Lima Metropolitana entre los años 2015 al 2019. Aquí en la nota nos dice pues que la tasa de feminicidio se obtiene el número de mujeres de víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina de un determinado ámbito geográfico multiplicado por 100.000 mujeres. Aquí también lo explica cuando dice que la tasa de feminicidio en Lima Metropolitana se registró un comportamiento estable a lo largo del periodo, alcanzando para el año 2019 una tasa de 0,7 víctimas por feminicidio por cada 100.000 mujeres. Luego en la siguiente vemos solamente el cuadro estadístico del año 2019. Estas datas fueron descargadas por la página del INEI y es la data más actualizada con la que cuentan ahora. Aquí podemos apreciar que a nivel de Lima Metropolitana en el año 2019 se registraron 36 víctimas de feminicidio, lo que evidenció un incremento de 4 víctimas con relación a los años anteriores, ¿no? Aquí podemos ver la variación entre el 2015 al 2018 y la diferencia con la del 2019. Y aquí pues podemos apreciar por distritos. En el 2019, aquí podemos apreciar pues que los distritos de Santa Anita y Los Olivos son los que registraron más casos de feminicidio. Y aquí podemos... En conclusión,
Conforme a lo señalado, si bien el feminicidio tiene una base estructural, penal y constitucional en el cual se fundamenta su diferenciación de otros delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, consideramos que el Estado, más allá de crear tipos penales, debe enfocarse en la ejecución de políticas públicas que conlleve erradicar este problema mundial, que no es ajeno en el Perú y que parte desde la educación en las escuelas, la ejecución de medidas sobre salud mental y la disposición de los órganos a cargo de este proceso para poder atender las denuncias a tiempo. Lamentablemente, en una sociedad machista como es esta, quienes reciben las denuncias no le dan la importancia debida ni ayudan a ejecutar acciones para evitar este tipo de delitos. Es necesario y urgente que exista un seguimiento, un control, asistencia psicológica, psiquiátrica, entre otros aspectos que lleven a disminuir la tasa de feminicidios en nuestro país. Muchas gracias. Somos del Grupo 8.